querida Elena Espinal. Ya estamos en las redes, ya estamos aquí en Zoom con los que quieran conectarse. Mucha gente está a veces un poco confundida con los horarios, pero ya poco a poco se van a ir conectando. Fíjate, tengo que darle la bienvenida a Elena, que para mí es un gusto porque Elena y yo nos conocemos hace más de 25 años y cuando nos conocimos y lo estábamos hablando ahorita, nos conocimos en un ómnibus en una ciudad pequeña, bellísima del norte de Argentina que se llama Catamarca. Allí iba esa señora y yo decía, Dios mío, qué mujer tan bella. Yo la veía, tú sabes, wow, o sea, una mujer alta, guapa, tú sabes. Además, tenía un hablar muy exótico, con su voz era una voz así como de contralto, oscura. Y dije, no, yo tengo que conocer a esta señora. Y empezamos a conversar y después incluso hemos tenido la oportunidad de que yo hasta vaya ya a su casa con su familia, comamos juntos y bueno, nos hemos mantenido cerca en el afecto y en el amor además el amor por el aprendizaje los cuales coincidimos. Y además, ahorita estamos hablando de la cantidad de personas que están coincidiendo en nuestra existencia. Algunas las hemos vivido, otras las hemos disfrutado y otras las hemos sufrido, cada uno por su cuenta, pero es maravilloso ver la cantidad de aprendizajes que se obtienen en este mundo. Elena, bienvenida a esta conversación de Desafiándote. Ya tengo miedo. Tú nunca digas eso. Si esta muchacha, mira, a mí más bien debería yo estar aquí preocupado por las cosas que puede desafiarme Elena. Elena, a mí me gusta comenzar estas conversaciones hablando un poco sobre las personas. Cuéntame dónde nací. Nací en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio, bien barrio, de clase media, mi papá y mi mamá. No, dime el nombre del barrio. Parque Patricios. Mi papá era odontólogo, un hombre ambicioso, inteligentísimo, también. ¿Cómo se llamaba tu papi? Bueno, tenía dos nombres muy feos, porque como fue el único hijo que vivió, le encajaron todos los nombres con los que tenían un compromiso. Así que mi papá se llamaba Bernabé Robustiano. Y él decía Bernabé R y no le sacabas el Robustiano ni pegándole porque le daba vergüenza y le decían Kiko, los más íntimos. Pero era un hombre terriblemente amplio en sus habilidades, fue un artista, escribió poesía, escribió música, tocaba el piano y el instrumento que le cayera en la mano, tuvo un conjunto folclórico, se dedicó a recopilar música aborigen y criolla de Latinoamérica, así que mi casa era un museo de instrumentos y de cosas que hemos encontrado yo también con él, en excavaciones. Bueno, la verdad es que ha sido un tipo súper extraordinario. Y después que nació mi hermana, que es 2 años más chica que yo, mi madre empezó la carrera de odontología igual que él. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá vive, tiene 91, va a cumplir 92 el mes que viene. Corina Ofelia Couso, una mujer muy linda, también muy, muy capaz. Se casó a los 2 días de haber terminado su magisterio. Mi padre había sido profesor de ella. Y se casó. Está bueno, me gustó eso. Nosotros en Venezuela eso le llamamos Operación Colchón. ¿Operación Colchón? Bueno. Qué bueno. Bueno, por cierto que está Maribel Reynoso, que no me deja meter mentiras en español venezolano, porque ella es de origen venezolano, aunque vive en España. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Qué gusto. Mira, y Muchilanga.
y hay un Muchilanga en tu casa, porque si hay un Bernabé, debe haber un Muchilanga. Ah, claro. No, por ahora no. Y Robustiano, yo me acuerdo que había un personaje del cine que eran dos artistas y uno era Robustiano. No me acuerdo si era Filomena y Robustiano, era una cosa así. Ahí voy a poner a Gustavo para que me busquen en internet a ver qué personaje del cine era ese que era Robustiano. Robustiano, fíjate un nombre, ese nombre parece maracucho, Elena. Eso parece que traído de Maracaibo, porque en Maracaibo sí somos buenos para poner nombre, compadre. Son criminales también. Somos unos asesinos. Yo conozco, ahorita en estos días me presentaron a US Navy. ¿Tú conoces US Navy? No. US Navy, ¿no? No. US Navy, porque el tipo se bajó del barco y dijo US Navy, en un barco de la Marina norteamericana, y entonces dijo US Navy, agarró el nombre del barco. A ver, Gustavo, ¿ya conseguiste Robustiano? Sí, es una película mexicana que se llama Una gallega en México, lo hacía Joaquín Pardavé, y ella se llamaba Doña Cándida y Robustiano, esa era la relación. Yo me acordaba Una gallega en México. Así que interesante. Y era Joaquín Pardavé. Ah, ¿y tu papá era hombre de barrio también? Había nacido ahí. Mis abuelos, mi abuela había sido, bueno, le decían huérfana porque su mamá había muerto. Todavía no pude averiguar cuántos años tenía cuando murió su mamá, que también tenía un nombre terrible. Esto lo encontré porque me puse a investigar mis ancestros. Se llamaba Urbana. Ah, pero tampoco es tan feo, chica. Aquí, de hecho, hay una ciudad muy cerquita de donde yo vivo que es bellísima, se llama Urbana, bellísima. A mí me encanta, a mí no me gusta ese feo Urbano ni Urbano. Urbana Noval. Y se casó con Bernabé Espinal, porque decían que eran como 7 u 8 generaciones y no es verdad. Mi tatarabuelo se llamaba Francisco. Así que había un nombre, vamos a decir, cristiano en la historia. Pero cuéntame, tú sabes, déjame aclararle por si acaso, porque no conozco muy bien si la gente que está conectada de otros países está familiarizada, porque para nosotros en Venezuela un barrio es una zona de clase baja, de clase desposeída. Lo que creo que en Brasil llaman, y creo que en Argentina llaman villas miserias. Claro. Mientras que para los argentinos, un barrio es una zona de clase media. Es una zona, por cierto, que yo conozco varios barrios maravillosos de Buenos Aires que me encanta ir a caminar por esos barrios allí. La ciudad está dividida en barrios. También hay barrios de clase alta, La Recoleta, ¿no? Ah, por ejemplo, exacto. Entonces, el verbo en Argentina es diferente. Creo que en México la palabra barrio no se usa. Se habla de colonia. Yo vivo en la colonia de Contadero. Pero también barrio sí denota una clase baja. Dicen, te falta barrio, te falta estar abajo. Fíjate para eso. Ajá, entonces, tu papá odontólogo, tu mamá también artista, por el lado de tu papá de varias facetas, y tu mami. Bien, porque mi mamá, para estar a la altura de las circunstancias, tenía una muy linda voz y cantaba. Entonces mi papá armó un conjunto folclórico que se la pasaban dando vueltas por clubes barriales de la ciudad y del interior del país, y mi madre era la cantante, y cuando yo nací, dicen que me ponían el carrito al lado del piano y yo me dormía con lo que estaban ensayando. Conozco la figura porque creo que también, aparte de Gustavo, también tiene la costumbre de la música con los muchachos. Ajá, cuéntame, Elena, ¿y fuiste a la escuela todo el tiempo en Argentina? Sí, la escuela la hice en la Argentina, la primaria la hice en una escuela, siempre colegio religioso, porque la educación privada estaba en manos de la iglesia, en un colegio religioso que era el Mater Misericordia, un colegio de monjas irlandesas. A ello le debo el inglés.
Y la secundaria la hice en un colegio vasco-francés, el Euskal Etxea. Y ahí, cuando se armó la carrera de magisterio, o sea, para ser maestra, fue exactamente justito para mí, así que fui la primer camada de maestros del Euskal Etxea. Entonces terminé la secundaria con mi título de maestra ahí. Y luego entré en la universidad. Yo siempre me pareció que me faltaba un poco más estudiar, ¿no? Entonces, siempre hice otras cosas. También estudié música toda mi vida y empecé a los 4 años a tocar el piano. Tocaba también todos los instrumentos porque hacíamos folclore y teníamos un conjunto folclórico con mi hermana. Hasta llegamos a cantar en la tele, en concursos, bueno, una locura, ¿no? Pero cuando inicié la universidad, que yo ya estaba haciendo el primer año de dirección de orquesta, dejé todo y entré en la universidad a estudiar odontología, en una hermosa conversación con mi papá, que hoy me causa mucha gracia. Mi padre era muy formal, ¿no? Él generaba contextos, entonces de golpe te decía, bueno, señorita, porque me trataba de usted cuando íbamos a hablar en serio y cuando se enojaba, por lo cual era bastante seguido que me tratara de usted. Tenemos que tener una conversación sobre su futuro. Sí, papá, bueno, ¿por qué no piensa qué es lo que quiere hacer de su vida? Y tengamos una conversación. Entonces él se sentaba en su sillón y había un banquito, que me parece verlo, de tiras de piel de vaca con pelo y todo, blanco y negro, y ahí me sentaba yo en el banquito y mi papá decía, señorita, la escucho. En ese contexto yo encontraba la fuerza y me... Y eso que él no había estudiado coaching. Exactamente. Y yo le dije, mira papá, lo estuve pensando, a mí hay 2 cosas que me fascinan y no sé cuál tomar. Me gustan las letras y me gusta la medicina. Me dijo, muy bien, muy bien. Ahora mire, usted siempre ha leído mucho, es verdad, y además mi padre tenía una gran biblioteca y desde muy chiquitita yo le decía, papá, quiero leer algo, entonces mi papá me sentaba en la biblioteca, entre medio de todos los libros, y me decía, ¿qué tiene ganas de leer? Yo le decía cuentos, por ejemplo. Entonces mi papá escuchaba la palabra cuentos y me decía, mire, los cuentos son interesantes, pero tengo un libro de poemas, y me encajaba el libro de poemas. O sea, siempre leí lo que él quiso. ¿Está? Y O cuando sea, él no creía en eso del coaching no directivo y lo de él era la direccionalidad. Además de eso, en algún momento que me puse más rebelde, le dije, ¿qué es esto? ¿Una dictadura? Y me dijo, sí, y el dictador soy yo. Y si usted necesita un psicólogo, pues va a tener que esperar a cuando se lo pueda pagar, porque yo no voy a pagar un psicólogo para que vaya a hablar mal de mí y encima es con mi esfuerzo. Así que siempre fue muy clarito. Muy bien. Tú y yo coincidimos con el tema del coaching casi con algunas variantes, porque yo me formé, como tú sabes bien, del lado americano primero, hace muchos años, y después por ahí en los 80 empecé a explorar el mundo de la ontología y luego el mundo del coaching ontológico. Tú además te formaste con una persona que yo respeto mucho, Jim Selman, y además conoces a quién es quién y has trabajado con el quién es quién del mundo del coaching como Fernando Flores, Rafael Echeverría, Julio Laya, o sea, somos amigos con gente maravillosa y que están relacionados con el mundo del coaching, y tú misma eres una autoridad que yo considero una autoridad internacional en el mundo del coaching, así te lo reconoce las personas que te conocemos y algunos que no te conocen, sino que te admiran por tu trabajo en esa área. Cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios en el mundo del coaching. Bueno, el mundo del coaching me llegó, yo creo que como nos llega a todos, Adrián, porque las primeras generaciones de coaches, y aún hoy, la gente no quiere, bueno, no estudia coaching cuando tiene 20 años, ¿no?
hemos todos empezado desde otro lugar. Yo empecé desde la ciencia, como te decía, estudié odontología, quería estudiar medicina y mi padre me dijo que no, que la odontología era la medicina de la boca, y, y allí Ya lo fui había a la oído. odontología y, e hice mi doctorado, e hice mi maestría en patología, y fui investigadora del CONICET, hice un carrerón adentro del CONICET, tuve becas en el exterior, trabajé en Inglaterra, en Dinamarca, en Suiza, en Alemania, en España un año. Así que yo no me puedo quejar. La verdad es que me fue muy bien ahí, al punto que cuando quise renunciar, mi propio jefe me dijo, usted está loca, está tirando una carrera muy importante. Pero coincidieron tres cosas. Un divorcio mío muy doloroso, en el que yo había criado 4 hijos que no eran míos, que eran Los de hijos mi de tu esposo, esposo. de los cuales 3 eran adoptivos y una hija de él. Estaban mis 2 hijos y un hijo en común, o sea, yo tenía 7. Y bueno, para mí fue un golpazo ese, terrible. Se muere un investigador con el que yo tenía una línea muy importante, acabábamos de ganar un premio de la Academia de Medicina en la Argentina, y a los 9 días de eso se muere mi papá. O sea, en 15 días yo pierdo grandes ejes de mi vida. Y creo que sin entender nada de coaching, me pregunté quién soy. Y la primer crisis fue darme cuenta que yo no era odontóloga, no era maestra. Eso era algo que había aprendido, pero que no era yo. Mira, ahí está Gaby Zavala sonriendo porque ella se acuerda de una conversación que sostuvimos nosotros en Guayaquil en cuanto ella me viene y me dijo que yo soy no sé qué cosa. Yo le digo, no, tú no eres eso, tú estudiaste eso. Y me acuerdo de esa conversación con ella. Así que esa conversación la hemos sostenido nosotros con nosotros mismos y a veces se vuelve un esclarecedor a los mundos de las personas. Fíjate, esa frase, por ejemplo, le puede abrir un mundo de posibilidades a cualquiera que la dice. O sea, yo estudié lo que tú quieras. ¿Eh? Maribel, que estudió y sigue estudiando, ella puede estudiar lo que quiere y va a seguir siendo lo que ella le dé la gana. Y Anita, y Eva, y Miguel Colmenares, por cierto, que se conectó ahorita con la cámara, ahorita me apagó la cámara para que no le vea el rostro allá en Costa Rica, donde está Miguel. Mary Ellen, que está en Valencia, Venezuela, también ella estaba en la misma cosa. O sea, ella viene de un mundo de éxito, en el mundo de la logística, pero ella se puede creer que ese es el negocio de ella, y resulta que el negocio de ella es la vida, ¿verdad? Y tú encontraste esa respuesta en esa pregunta. Cuéntame, y cuando llega ese momento de quiebre, que ese es un quiebrote, ¿no? Un quiebrote, ¿dónde estás físicamente? ¿Dónde estás localizada? En la ciudad de Buenos Aires, Estabas en Buenos Aires. separada y con 3 hijos. Bueno, 3 hijos, dicho así, porque la relación que se estableció con los otros 5 también permanece. 4 me dijeron que no me los podía llevar, los chicos se querían venir conmigo. Y entonces para mí fue un desgarro brutal, porque yo quería a esos chicos como hijos míos. Claro, lo comprendo. Comprendo. Míos, ¿no? Ajá, entonces, ¿quién apareció? Porque ahí tiene que haber aparecido alguien. No, ahí apareció un segundo quiebre, porque yo por lo menos trabajaba como investigadora, era profesora adjunta en la facultad, era profesora adjunta de patología, la profesora adjunta más joven de la universidad, y por concurso, o sea, me lo había ganado. Y recuerdo una tarde que a mí me tocaba los miércoles a la tarde estar en el departamento de patología, el que hacía diagnósticos de biopsias. Y era un miércoles, por eso lo sé. Y
miré una biopsia que era un tumor de mama, tumor maligno de mama. Y lo diagnostiqué y lo escribí en borrador, y en aquella época no había computadora, entonces a mano, a máquina, la que preparaba el material, la asistente ahí, tenía que copiar el diagnóstico. Entonces llega una persona y pide el número que yo había visto, ¿no? El diagnóstico ese. Y entonces la miro a la asistente y le digo, ahí llegó el adeno-C de mama. Y me escuché, Adrián, y dije, yo estoy loca. A esta mujer tiene 32 años, en aquella época 5 años de vida como mucho. Yo no sé si es casada, si tiene hijos, seguramente tiene un amor o sueña con un amor, debe tener padres. En 2 segundos más se va a enterar de lo que tiene, y yo digo, ahí llegó el adeno-C de mama, ¿dónde estoy? Y creo que ahí empecé un camino de, no sé si te pasó, Adrián, pero esta exigencia de mi padre, a quien le debo muchísimo, hizo que yo prestara muy poca atención a lo que a mí me pasaba. Era, siempre me falta un poco más, siempre tengo que dar un poco más, siempre tengo que estudiar un poco más. Y en ese momento... No le vayas a decir eso a ninguno de los que me conoce aquí, porque te van a decir que eso no se parece a mí en nada. Se me cambió el foco. Y dije, yo estoy, en serio que estoy loca. Y entonces empecé un camino sin darme cuenta. Me hablaron de los entrenamientos estos de liderazgo personal, empecé a ver lo que a mí me pasaba, empecé con esta pregunta terrible de no soy nada de esto que sé, lo que sé no es lo que soy, y realmente qué quiero, y cómo quiero usar mi vida. Y bueno, la muerte de mi padre, que había ocurrido poco tiempo antes, fue terrible para mí, inclusive porque, como te dije, yo me había separado el 28 de enero y mi papá muere el 14 de febrero. Y el 5 de febrero muere este investigador. Entonces, la última que habló con mi papá fui yo. Mi papá se dio cuenta que se moría y fue llamando de a uno a los 3 hijos y a mi mamá. Y cuando me llamó a mí, yo que cada vez que ganaba un título, cada vez que me daban un premio, en el mismo acto se lo entregaba a mi padre, y mi padre los tenía todos en su consultorio y en su escritorio. Mi papá me dice antes de morir, quiero decirte antes de morir que fuiste la hija de mi corazón, que todo lo que hubiera esperado de un hijo lo tuve contigo. Y a mí me salió del alma, mira, perdón por la emoción, ¿no? Me salió del alma y me enojé con él y le dije, ahora me lo vas a venir a decir. Ahora que ya no hay tiempo y que te estás yendo y que yo me pasé la vida viendo cómo agradarte. Y él me dijo, yo te pido que hagas lo que no pude hacer y que siempre defiendas en la vida el amor. Fíjate, cuando estamos hablando de crear una cultura organizacional, ¿verdad? Y conectarlo con el futuro, para crear ese futuro, no nos damos cuenta que nuestro futuro lo iniciamos cada vez que iniciamos cualquier camino de estos que acabamos de estar trazando. Fíjate, cada uno de esos caminos que comenzaste trazaban tu futuro. Claro. Comenzaste, cualquier cosa que tú haces que tiene cierto nivel de trascendencia, te traza un camino para el futuro. Y el futuro de las organizaciones es el futuro de la gente que conforma la organización. O sea, si no hay gente que cultive su ser, el futuro de la organización no se puede vislumbrar.
Entonces, no hay organización si no hay gente. Por lo cual, si a mí me preguntas qué es una empresa, es la gente que está dentro. y como dice Fernando, Fernando Flores en su libro, la viga fundamental de la empresa hoy es la confianza. La confianza. Y cómo, por ejemplo, podemos tener nosotros la confianza de la gente que trabaja con nosotros si nosotros no aprendimos a generar confianza en el hogar. O sea, si nuestros padres no nos mostraron su confianza a nosotros, nosotros como padres probablemente no aprendimos a mostrar la confianza a nuestros hijos, cómo se lo vamos a mostrar a la gente que trabaja con nosotros. Entonces, las conversaciones son las que crean el futuro. Todo el futuro es una conversación. Y a mí me gustaría que me dijeras, después de que pasan esos eventos fundamentales que pasaron entre los meses primeros de ese año, y arrancas con esta vía que te lleva al coaching, cuéntame un poquito de ese camino para que Miguel puso cara de interés, puso cara de interés. Y él cuando se pone la mano así en la boca, me pone a pensar a mí. Mira, está Maribel, la misma cosa, ¿ves? Está igualito, pensando. Lo primero que hice fue aprender, perdón. Le di agua. Aprender a ayudar a morir. Hay una gran mujer, una autora que ha sido... Tranquila, respira tranquila. Uy, Dios. Tranquila. Nadie está curando. Ahí está Gustavo pidiéndote que respires por la nariz. Espérense que me... No hay angustia. Hola Miguelito, ¿cómo estás, hermanito? Aprovecha para aprender y saludarnos. Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya me decía Maribel, está en España. O sea, entonces aquí siempre hay un montón de gente muy internacional. Bueno, un gusto. Gracias, Adrián, por la invitación y tuve que ausentarme nuevamente unos par de minutos, pero estoy tratando aquí de escuchar con interés lo que dice Elena y gracias, Elena, por tu honestidad, de verdad que muy linda. Adelante, ya creo que estás recuperada. Ya estoy. Bueno, entonces empecé ayudando a morir. Creo que eso también fue una punta de lanza y aprendí, por ejemplo, que en aquel momento, cuando un paciente recibía un diagnóstico terminal, nadie quería hablar de la muerte. Y aprendí que muchas veces esa gente quiere hablar de su muerte porque sabe que se va a morir y no encuentra con quién. Porque enseguida aparece alguien que dice, no, ¿qué estás hablando? Estupideces, ya vas a salir. Y entonces, bueno, así que empecé por ahí. Luego entré en todo lo que tenía que ver con el liderazgo personal y en el 90 me escribió Jim Selman. Empecé a entrenar en liderazgo personal en español, fue la primera. Y detrás de eso, él me invitó y me conectó con la ontología del lenguaje, con Fernando Flores, y ahí empezó otro camino. Y en el año 95 vuelvo a hacer otro giro y decido dedicarme directamente al coaching y sobre todo al trabajo organizacional, al cambio de cultura. De hecho, estableciste una institución en Argentina, ¿verdad? Era escuela de vida. Fue una institución, bueno, recontra nombrada y líder que se dedicaba a esto, al liderazgo personal.
y cerré la escuela. Sí, me acuerdo. Y de cabeza en el coaching organizacional y en el cambio de cultura de la mano de Jim. Fuimos socios, trabajamos para empresas de la Argentina, trabajé para empresas de Canadá, para empresas de Estados Unidos, y en el año 98, en un llamado, caemos en México a trabajar con Jugos del Valle. Y me enamoré de México y me quedé acá. Yo doy gracias de que hayas aparecido ahí porque esa fue la época en que me contrataron a mí en Jugos del Valle. Y, bueno, de hecho, yo me acuerdo algo a ver si exploro, American Express. También yo fui. ¿Verdad? Sí. Que tuviste una responsabilidad y fue ahí ya ni siquiera era como externa, sino que llegaste a aceptar una responsabilidad, ¿verdad o no? No, en American Express siempre fui externa. Ah, ok. Llegué a tener un cargo importantísimo, o dos, fue en Jugos del Valle, porque me pidieron que me quedara primero como directora de desarrollo organizacional, después me dieron la dirección de recursos humanos, y después me pidieron que fundara una empresa y dirigí una empresa del grupo dedicada a punto de venta y a la formación de la gente de punto de venta. Y llegué a ser vicepresidente de la MAPRO, que es la asociación de punto de venta, o sea, una locura, ¿no? Y tú parecía que la vida tuya se multiplicaba por 4 o 5, ¿no? Mira bueno, y después, la cara de Gabriela dice, sí, parece 4 vidas. Y después no te olvides que en el 95, en el año 92, ya la escuela de vida era súper conocida. Y entonces pasa algo que vive en la cultura de la Argentina, que es la incapacidad de poder reconocer lo nuevo, el terrible miedo a lo nuevo, y entonces cómo se destruye lo nuevo. Y una periodista empezó a hablar de mí y a decir qué hacía yo y que trabajaba con gente muy importante, que venía muchísima gente a la escuela, y que una odontóloga haciendo psicología. Por más que yo quería explicar eso, no, parecía como que era imposible y que entendiera que era un tema filosófico y una manera de mirar la vida, y entonces dije, ok, si tengo que ser psicóloga, y entonces me metí en la carrera de psicología en la Universidad Kennedy, una universidad privada, que como yo tenía títulos anteriores, me dejó cursar libre, 38 materias libres. En el año 94 me volví a casar, enamorada hasta el tuétano, y a los 10 meses de casada, mi esposo muere de un infarto. ¿Qué te puedo decir? El mundo se me cayó en la cabeza y no podía dormir. Ya volviste a preocupar a Gustavo, qué cosa, vale. Ya otra vez te volvió a preocupar Gustavo. No podía dormir de noche. Y entonces decidí, y no me podía morir, porque tenía 3 hijos que tenía que mantener. Entonces, unos hijos bellísimos, además, súper guapos, lindísimos. Yo los conozco. 3. Y entonces me dediqué a estudiar y rendí en 3 meses las 11 materias que me faltaban para recibirme. Y me recibí de psicóloga. Y entonces ya no podían decir que no era psicóloga, porque ya era psicóloga, ¿está? Aunque no lo fuera a ejercer, ya era psicóloga. Fui el mejor promedio de la universidad en esa camada. Así que me tocó dar el discurso en nombre de los que nos recibimos, todas esas estupideces. Y después de eso, salta otra periodista y entonces dice que en realidad no importa si soy psicóloga, que mi problema es que soy bruja. ¿Escuchaste? Esa la tengo también. Esa la tengo. Soy bruja. Por las cosas que le pasan a la gente
cuando está conmigo. Te voy a Entonces, hacer como dicen en México. Tienes razón. entonces dije, pues vamos a crear una escuela de brujos. Y lo que hice fue pelear 2 años, yendo todas las semanas a la Secretaría de Educación hasta que me autorizan por primera vez que exista una carrera de coaching con título oficial en el mundo. Y lo logré. Yo creo que para O sea sacarme... que aquellos que tenemos un título universitario de coaching, en cierta forma, el parteaguas fue ese evento. Es una escuela técnica, técnica superior, ¿no? Imagínate. No es universitaria, es técnica superior. Pero fue la manera de que fuera reconocido como una profesión. Y me decían, Aquí en los Estados Unidos y en Europa, en Inglaterra, en Francia, ahí, posgrados, ¿sí? incluso posgrado hasta doctorados en coaching. A ver, yo tengo un posgrado que incluye coaching en la Universidad de Londres, acá en México. Lo dirijo yo. Pero en aquel momento era una locura y me decían, es que no podemos inventar una carrera nueva. Esto se tiene que establecer primero y después. Digo, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo vamos a poder crear un futuro y gente que trabaje en algo nuevo si ustedes no admiten la carrera? Y lo hicieron con un miedo atroz. Me decían, esto se cae en 2 años. Y yo le decía, es al revés. Sí. Y bueno, ya me conocen la Secretaría de Educación porque es el día de hoy que me sigo peleando, que no se podía dar nada de manera online. Y les dije, ¿cómo? Miren, con permiso de ustedes o sin el permiso de ustedes, primero está la gente, no corto la carrera y la gente va a estudiar online. Y la tecnicatura el año pasado se hizo íntegra online y entonces les dije, voy a devolver el edificio. Me dicen, no puede devolver el edificio, porque después tenemos que volver. Le dije, a ver, señores. Nunca más, never more, never more. Entonces, como el alquiler lo pago yo lo devuelvo, porque además la gente no vuelve más. Yo trabajo con adultos, hoy no van a correr el riesgo, y este riesgo no lo van a correr ni por 1 año ni por 2. Tenemos que tener noción de que si aunque afloje la pandemia, esto no va a ser joda dentro de 3 días, ni dentro de 3 meses. Nos vamos a tener que cuidar 1 año, 1 año y medio más. Pero fíjate, Anita quiso llevar la educación virtual ahí a la empresa donde ella trabaja en Guadalajara, la quiso llevar antes de la pandemia. Y insistía, y tú sabes, y no, que eso no sirve, que no sé cuánto, que la gente no va a tomarlo. Total es que pandemia, cuarentena, ahora todo el mundo, ahora sí pueden tomar, ahora sí pueden darle a Anita. O sea, perdimos todos estos años que pudimos haberlo hecho, pero no lo hicimos por tapados, por brutos, pero ahora sí, dale. Ahora lo necesitamos, eso sí, tienes que hacerlo por vía intravenosa o por vía oral o algo así, porque necesitamos para mañana, ya necesitamos a la gente formada. Entonces, muy interesante. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué respuesta le das tú a un empresario que te dice que su gente no puede estudiar, como hiciste tú, que sacaste 11 materias en un plazo breve, porque su gente está trabajando? Y que entonces, bueno, tendrán que hacerlo ellos en sus ratos libres o en sus noches o en el fin de semana, porque el tiempo de trabajo no corresponde con el objetivo de estudiar. Cuéntame, ¿qué le dices tú a un empresario que te dice eso? ¿Hacemos el roleplay? ¿Tú eres uno de esos empresarios? Vamos a poner a uno de nuestros socios de aprendizaje. A ver, Gaby, tú que eres muy buena para hacer eso. Dale, Gaby, dale. Yo soy Gaby Zavala Hola, Elena, mucho gusto. Guayaquil, Ecuador. Corrijo, Adrián, en Olón, Ecuador. Estoy en la playa. Verdad que tú eres ahora del campo ecuatoriano. Está bien. Adelante.
Entonces tú eres la que considera que la gente no puede estudiar mientras trabaja. Malísimo este rol porque me va en contra de mis pensamientos, pero vamos, voy a intentarlo. Y yo te voy a preguntar, si tú me dices eso, si hay algún espacio para mirar algo diferente. No. Se me va a hacer dificilísimo hacer este roleplay, pero déjame pensar en alguien. Ya, no hay espacio, todos tienen que trabajar en sus horarios de trabajo. Pues entonces tienes razón. ¿Razón de qué tengo? No hay un espacio para poder ver otra cosa. Tienes razón. Ahora, ¿se te ocurre pensar tal vez lo que te pierdes de ver si abrieras tantito así la puerta? Pero ellos ya están haciendo bien lo que tienen que hacer. ¿Por qué tengo yo que invertir en algo más si lo hacen bien? Claro. ¿Bien para quién? Para la empresa, para el departamento, para mí. Y dentro de 10 años, cuando sigan haciendo bien lo que hacen hoy. Eso pasará en 10 años. Sabrá Dios si estoy ahí. Es una hermosa definición. Es casi la de los reyes. Después de mí, campo arrasado. Tal cual. ¿No? Yo creo que eso es una cosa importante, porque cuando nosotros tratamos de convencer, perdimos. Perdimos porque entramos en una lucha de poder con alguien que no quiere escuchar. Yo prefiero no entrar y que tenga razón. Solamente cuando alguien medianamente puede abrir su escucha a otra cosa, es cuando realmente puede empezar un proceso de abrir un mundo. Ahora, a mí sí me gustaría hablar, porque todavía hay empresarios así, sobre todo hay muchas pymes así. Y por eso es que la pyme muchas veces se inicia como pyme y muere como pyme. No les voy a contar un cuento muy mexicano, porque es un poco grosero y porque están grabando, ¿no? Pero mientras la pyme sea tu gato, sea lo que a ti te sirve para sobrevivir, tú sobrevivir, tu pyme nunca va a crecer. Y siempre vas a sentir que estás en sobrevivencia. Ahora hay que entender que en los estados de ánimo, el que vive en sobrevivencia cree que esa es la verdad. No puede creer que la genera. Cree que es así. Si no se da la oportunidad, no lo va a ver. Totalmente de acuerdo. Yo ya acabó el roleplay hace rato, ¿cierto? Porque yo estoy aquí encerrada en ese rol que no me va, pero ni de chiste. Fíjate. Pero es lo que pasa acá. Fíjate que nosotros le decimos muchas veces a los facilitadores, porque la pregunta nos lo hacen también a nosotros, a la formación de facilitadores, ¿qué hace con un socio de aprendizaje que se niega a aprender? Que se niega a todo evento. Entonces la pregunta que le hago es que si ellos intentarían que los cochinos aprendieran a cantar. Entonces me dice, oye, probablemente ni siquiera lo intenten, porque ¿y por qué? Porque el cochino no canta. Ah, bueno. Entonces, ¿para qué vas a hacer que el cochino cante? O sea, el cochino no va a cantar nunca. Encima, no solamente no va a cantar, o sea que los cochinos son extremadamente violentos. Si no, el que quiera, busque la película de Hannibal Lecter para que vea cómo usó los cochinos con fines de matar a sus presas. Y fíjate qué interesante, los cochinos son extremadamente violentos. Entonces, cuando tú intentas forzar a los cochinos a hacer cosas que no quieren, se ponen violentos
igual pasa con los socios de aprendizaje que quiere forzarlo a que aprenda. Es la misma cosa. El mismo empresario que no quiere escuchar sobre el futuro, no lo escuchará. No. Y yo creo que lo que sí es, hoy no quiere escuchar, tal vez quiere escuchar dentro de un año. O quizás lo quiere escuchar el que herede del negocio o alguien del negocio que llegue a tener cierto grado de poder dentro de la empresa, ¿entiendes? O sea, siempre va a haber un mañana. Lo que es importante como que tú como consultor no te quedes pegado ahí intentando desesperadamente hacerlo entrar en razón. Tú no estás para eso. No, yo creo que ahí lo que se produce es un desequilibrio de poder. Yo miro el coaching desde un lugar de poder. O sea, creo que el coaching es crear una conversación para la creación de un futuro que tiene que ser diferente al pasado continuo, ¿no? Y para lograr eso hay que hacer que el cliente pueda pararse en un lugar de poder, pueda mirar desde la elección personal, pueda mirar desde su capacidad de acción. Y eso es construir un observador poderoso. Y una vez que asientas una manera de mirar ahí, puedes preguntarle entonces qué acciones vas a hacer y te las va a decir rápidamente. Pero para mí el coaching es eso, es cómo hago para que alguien entienda que su punto de vista es solo un punto de vista y que si se para en un lugar de poder, en un lugar de elección del futuro que quiere crear, y además puede diseñar las acciones desde ahí, es muy posible que lo logre. Esa es nuestra profesión, es lo que hacemos a diario. Yo no creo en el coaching resolvedor de problemas. Creo que eso, siempre lo digo, somos muy malos para resolver problemas. No hemos estudiado eso, pero hemos aprendido la teoría del observador. Usémosla. ¿Qué observador poderoso puede ser este otro para crear qué futuro? Y entonces entran en acción. Si alguien no quiere pararse ahí, tú no lo puedes parar a la fuerza, porque es elección. Y cuando tú quieres hacer eso y estás forzando, eso es manipulación y no te va a ir bien. Fíjate, aquí Miguel nos escribe que altos directivos dicen que quieren que su gente aprenda, pero después ellos mismos sabotean los procesos dándole prioridad a lo urgente sobre lo importante. Pues yo creo que hay que trabajar el miedo. Hay que trabajar el miedo. Yo les pregunto, acá hay muchas mujeres, ¿no? Si uno se queda en la casa, ¿cómo haces para crear futuro cuando se te acumulan platos cada 2 por 3? O pasó un chico, tomó agua y dejó el vaso, y tienes que barrer, y tienes que arreglar, regar el jardín, y tienes que planchar la ropa, y es siempre lo mismo. En las empresas es igual, hay una cantidad de tareas que no puedes dejar de hacer y que te llevan todo el tiempo. Ahora, ¿ustedes cómo hicieron para, además de hacer todo eso, decir, no, pero además voy a estudiar, y además voy a trabajar, y además voy a hacer? Entonces aparece un diseño en donde minuto a minuto decides qué es lo importante, no qué es lo urgente. A mí me preocupa cuando las personas me arguyen el que no tienen tiempo, de verdad, es una cosa que a mí me preocupa, porque yo pienso que las personas lo que se fijan no son objetivos de futuro, sino objetivos de ocupación. O sea, tengo el tiempo ocupado. O sea, ¿para qué estás ocupado? Estoy ocupado en estar ocupado. Y estar ocupado en estar ocupado no produce ningún tipo de beneficio. El crecimiento es totalmente diferente del desarrollo.
y el desarrollo no tiene nada que ver con el futuro. Nosotros, por ejemplo, Miguel y yo vivimos una experiencia de una empresa que creció de una forma extraordinaria, floreció y se desarrolló. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una presa deseable para que viniera un empresario con visión de futuro y hiciera un takeover de esos, tú sabes. Así que ahí ya se acabó. Y muchas veces la gente no se da cuenta que están construyendo, se está convirtiendo en presa de alguien que tiene más visión que él. Entonces, me gustaría que me hablaras, ya vamos a ir cerrando, que empezó ya los minutos finales, de cómo construir una organización personal para crear futuro. Mira, la primera cosa es que es imposible que crees futuro, esto lo digo en mi libro, creyendo que el futuro lo dictaminas tú. Porque nadie va a un futuro que no pueda observar y en donde no vea que tiene un lugar. Si quieres, lo pongo en palabras ontológicas. Nadie genera acción si no ve posibilidad. Y no ve posibilidad para que en esa visión que tú creas haya un acercamiento a la propia visión, a lo que yo quiero para mí. Por lo cual, crear futuro significa sentémonos juntos a crear un futuro. Y tomémonos el tiempo que sea necesario para que lo veas como posible. Porque si no vas a empujar, pero vas a empujar reactivos, seres reactivos, que van a tratar de lograr alguito, de defenderse, de protegerse. Y además van a decir, y si no salió, la culpa es de él. Entonces, si no te ocupas de que esto sea una posibilidad para todo el mundo, no hay futuro posible. Cuando tú hablas de un futuro posible, inmediatamente me viene la precaución, porque a veces el futuro posible no es necesariamente mejor que lo actual. No, claro. Bueno, tú sabes que no hay un futuro. Hay miles de futuros posibles, todos los que puedas imaginar. De hecho, todos conocemos los futuros catastróficos. O sea, piensen en la pandemia, no hubiera sido, si lo hubiéramos podido imaginar, ¿no hubiera sido catastrófico? ¿Puedo contar un ejemplo? Me pasó, a mí me contrató una empresa venezolana hace como 14 o 15 años, ¿no? Me llamó por teléfono un señor y me dijo, me enteré que usted se dedica a diseño de futuro y yo tengo una empresa maderera y no sé si seguir o cerrar. Y entonces le digo, a ver, no sirve para crear futuro una decisión como la suya. Dígame, ¿por qué no cierra? Y me dice, no cierro porque la madera es la más barata del mundo porque se la compro al Estado, que siembran coníferas. La gasolina que se usa para cortarlas es prácticamente gratis y el transporte me sale casi gratis. Entonces le dije, ¿y cuál es la duda entonces? Me dijo, el gobierno. Me dije, ajá, pues entonces lo que tenemos que trabajar es otra cosa. Es cuál es un futuro posible en un mundo como el que usted está. Y me contrataron y fui a trabajar con ellos. Y tú sabes que la primera etapa es romper el paradigma. Y entonces tienes que hacer una lista, yo le inventé un número, pero lo inventé yo, de 250 cosas que podrían llegar a pasar, que te interrumpan o te trastornen el camino que tú quieres, ¿no? El camino del peor escenario. No, de lo que quieres lograr.
y se busca en lo social, en lo político, en lo económico, en lo tecnológico, y me falta uno. Social, político, económico, STEAP, y ambiental, ¿no? Bueno, aunque no lo creas, Adrián, una de las locuras que se le ocurrió fue: se muere Chávez. Se muere Chávez. Lo cual te muestra que cuando tú puedes imaginar futuros, puedes imaginar lo que Cualquier quieras. cosa. Lo que quieras. El tipo sigue funcionando con su empresa. En Jumanji, como dice Richard. Y sigue ganando plata. Porque el tonto tenía desperdicios del 30%, porque como todo era medio como gratis, él fabricaba triplay, ¿no? Esa madera que es de astillitas. Compuestos. Y como le sobraba madera, empezó a hacer cajones de fruta. Era lo más elaborado que hacía. Y lo que encontró es que iba a haber una deficiencia en número de casas. Y entonces empezaron a diseñar, esto salió del Ejercicio. Empezaron a diseñar unas cajas que tenían una casa. 3 modelos de casas. De madera. Y a armar los contactos para que si tú querías la casa de madera, en ese pueblo tuvieras quién te hacía el firme, donde apoyar la casa, quién te podía hacer la plomería porque conocía lo que se requería, y quién hacía la electricidad. Y vendía las casas en cajas. Y el tipo todavía sigue trabajando. Déjame darle el pase a Maribel, que tiene la manito levantada, y no me gustaría que se quedara con la manito levantada. Ya vamos a terminar. Delante, Maribel. No nos vayas a hablar ni en catalán ni nada de eso, por si acaso. No, aquí se habla gallego. Ah, Voy a verdad que voy a hablar en estás Galicia. venezolano. Bueno, encantada de estar aquí, encantada de conocerte, Elena. Me encanta, sobre todo la parte de la historia personal. Yo también hago coaching y mi maestro en facilitación ha sido Adrián de toda la vida. Yo ahora estoy trabajando mucho en el futuro y la gente no ve futuro. Incluso los grandes empresarios asidos del concepto VICA o VUCA, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Bueno, pues sí, quieren trabajar la parte personal, la parte humana, pero dice, mira, tenemos que acostumbrarnos a vivir en incertidumbre, entonces como que mejor es, mañana nos levantamos en la mañana y, bueno, vemos a ver. A ver, mira. O sea, nosotros aquí, brevemente, voy a ser muy rápida, pero yo me estoy encontrando con eso y luego te digo, y comparto con todos vosotros, me salió el vosotros, con todos ustedes, en que estoy basando mi trabajo últimamente, ¿no? La gente, se me fue la idea, pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente, el papel de los valores. Yo me agarro mucho, me cojo mucho del papel de los valores que tiene la persona que me llama para poder trabajar en las empresas. Entonces, ¿cómo introduces tú la parte de los valores con crear un futuro y construir un futuro? Claro, tendríamos que hacer 192 escenarios como los hiciste tú, incluyendo la muerte de Chávez. Ojalá introdujeran otro escenario, ¿no? Pero bueno. Adelante, Elena, Sí. que ya vamos a terminar. Adelante, Elena. No, mira, lo que se hace es, la técnica de escenarios, por lo menos la que yo manejo, lo primero es, yo comprendo que hoy cerrarte a un solo escenario es una locura. ¿Está? Porque pasan cosas como esta que pasa. Pero tú tienes que reconocer que el que llega a donde quiere ir lo hace porque sabe que las circunstancias pueden cambiar. Y que tal vez hay que cambiar las rutas, pero tú sabes hacia dónde vas.
¿Está? Entonces, creo que ahí hay algo en lo cual no hay que perder, porque de todas maneras, lo que hoy estamos viviendo, el desarrollo del Internet, la posibilidad del trabajo virtual, la creación de las vacunas. Me voy a poner un poco floriana. Flores dice, esto no lo inventó Dios. ¿Está? Lo inventaron los hombres. Entonces, aún frente a un VUCA, hay gente comprometida a crear futuro. Hay gente que sigue trabajando para crear el futuro. La cuestión es si tú te crees Que hay futuro. que puedes influir en ese futuro. Fíjate, Elena, ya cerrando, a mí me encanta porque me hace recordar una vez que mi compadre me dice, Adrián, lo que pasa es que tú no quieres aceptar la realidad. Y entonces yo le contesté, compadre, a mí la realidad me importa poco, a mí me vale madre la realidad. El hombre, decía Bolívar en algún momento, que el hombre es él y sus circunstancias. Lo que no, perdón, lo decía Ortega y Gasset, ¿verdad? El hombre es él y sus circunstancias, pero Bolívar dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Entonces, yo quiero preguntar, ¿cuál habrá sido mayor trascendencia? ¿La trascendencia de Bolívar luchando contra circunstancias que eran totalmente imposibles o la aceptación de que nosotros somos nosotros y las circunstancias que nos rodean? Entonces, a mí me encanta terminar esta sesión dándote la palabra y ya con eso cerramos. Es que te faltó una frase, un pedacito de la frase. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, algo que tenemos que aprender es que nosotros no podemos manejar, no podemos controlar las circunstancias son. Entonces me vas a decir, ¿pedir la libertad? No, porque siempre eres libre para elegir cómo te quieres relacionar con las circunstancias. Si tú eres víctima del cambio, siempre vas a ser reactivo. Bueno, te agradezco mucho, Elena, que hayas aceptado esta conversación deliciosa que hemos sostenido esta tarde. Lo único que me sabe, tiene un sabor raro. Es un sabor que en Venezuela llamamos el sabor a más. Me sabe a más. Poco a poco. Así que ya pronto tendremos un nuevo encuentro de Desafiándote. Gracias a quienes se conectaron por las diferentes plataformas y les doy una despedida. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias por haberse conectado. Gracias, Elenita. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Adrián, un placer inmenso. Gracias por estar, gracias por haber aguantado todo este tiempo que estuvieron ahí. Y acá estamos. Nos vemos como siempre. ¿Dónde, Eva? Que a mí se me olvida. Eva, ¿dónde nos vemos? ¿Dónde nos vamos a ver? En el espejo, Adrián. Sin lugar a dudas, nos vemos en el espejo. Chao, Elena. Chao, Maribel. Chao, Eva. Chao, Miguel. Gabriela. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Chao, Richard. Te quiero. Chao, gracias. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, Josefina. Gracias por conectarte. Chao. Mary Ellen.